Profesor Bernate, se ha conocido que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha presentado un documento de 904 páginas para alegar la impugnación del proceso que falló la jueza Sandra Heredia en 1.114 páginas para declarar culpable al expresidente Uribe esencialmente por dos delitos, el tema de soborno a testigos y el de fraude procesal. ¿Ha tenido usted oportunidad de ver algunos de los alegatos que se centraron inclusive, en este caso, en la forma en cómo la juez tomó la audiencia e incluso hizo declaraciones que para la defensa fueron políticas y no precisamente jurídicas como lo ordena o como debería ser el marco de esta etapa de juicio por parte de la juez Andrea Heredia? Por supuesto, un trabajo de verdad titánico, maratónico, muy difícil, el que tuvieron que realizar los abogados, el doctor Jaime Granados, el doctor Jaime Lombana, para poder procesar un documento de tal magnitud. Sé que hubo jornadas extensas de trabajo los fines de semana, el festivo, y al final efectivamente producen un documento que va, digamos, por dos lados. Primero, y el más importante, para señalar que digamos, la evidencia, la prueba que fue presentada en el juicio, digamos, no necesariamente conduce a la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Digamos que siempre la inocencia, el fondo prevalece sobre las formas. Por eso el argumento más importante de esta impugnación, pues es que no hay la suficiente prueba para condenar. Pero un segundo apartado que yo estimo muy valioso, que yo estimo muy bien elaborado, muy bien pensado, apunta a cuestionar también las formas. En primer lugar, la forma en que se tramitó este juicio, digamos, el único juicio en Colombia donde un juzgado deja de atender toda su carga laboral para dedicarse a un solo proceso. Eso no se ve y desafortunadamente por cuenta de esta situación ya muchísimas personas en Palo Quemado pretenden caso se trata igual, que le cierren el juzgado para dedicarse a su caso. Segundo, cargado de este tipo de expresiones sobre llegó la justicia, sobre se hizo justicia, afirmaciones sobre la persona del expresidente Uribe, descalificar la teoría de la defensa hablando del realismo mágico, de manera que con base en lo que hoy en día son los tratados internacionales y su interpretación por los tribunales internacionales, se habla de la garantía de apariencia de imparcialidad. Yo no tengo derecho a un juez que sea imparcial, sino a un juez que parezca imparcial. Y el argumento de la defensa es que es un juez que no parecía imparcial. Y ahí hay un argumento muy sólido que ojalá el Tribunal de Bogotá pueda entender digamos, abordar como se lo merece. Y por último, otra vez las formas donde aquí hay un error y yo no me imagino que no se reconozca ese error. ¿Cómo es posible que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya eh, apelado una condena que no conocía? Es que no fue un detalle menor el que el juzgado hubiera revertido las formas, el que hubiera sido un resumen, sentido del fallo, 10 horas y un fallo de 2 horas. Entonces, son muchas las transgresiones a las garantías fundamentales del expresidente Uribe y yo espero que ojalá el tribunal se tome el tiempo para estudiar eso. Y si lo hace, no tengo duda que debe revertir esta condena. Profesor Bernate, hay un hecho que causa muchas preguntas en medio de todo el proceso contra el expresidente Uribe, y es la teoría anglosajona del plain view que utilizó la jueza Sandra Heredia para justificar de alguna forma hallazgos imprevisibles en el proceso de las interceptaciones ilegales. Son más de 20.000 horas de interceptaciones que nunca tuvieron una orden judicial, pero ella aplica el plain view al caso concreto. Usted es profesor de Derecho Penal. ¿Cómo explicarle a la audiencia la forma en cómo debería aplicarse o cómo debería funcionar la teoría del plain view? ¿Está bien aplicado? ¿Hubo errores en la valoración de la forma de utilizar la prueba para poder ver otros hallazgos? ¿Qué decir frente a uno de esos reproches? Correcto, creo que todos nuestros televidentes y las personas que nos van a oír o a ver más adelante tienen claro lo siguiente, y es que en Colombia y en el mundo un policía no puede incautar una cosa si no tiene una orden de un juez. Eso es así de evidente. Sin embargo, en los Estados Unidos crearon como excepción en la década de los 70 la teoría del plain view, casos donde se puede acceder a cosas sin orden judicial cuando el policía básicamente se las topa, se las encuentra. Entonces, por ejemplo, para incautar unos billetes falsos, pues yo tendría que tener una orden de un juez, pero si voy caminando y me los encuentro, pues obviamente los puedo incautar sin esa orden.
Esa es la teoría norteamericana del plain view. Dos consideraciones al respecto. Primero, el expresidente Uribe, al momento donde inicia este proceso, donde se hacen las interceptaciones, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, que aplica un modelo procesal de corte continental europeo, no americano. Digamos que la aplicación del procedimiento penal de corte americano al expresidente Uribe se presenta cuando él renuncia al Senado de la República, no al momento de los hechos. De manera que a él no le podían aplicar una figura norteamericana porque a él no le regía ese proceso. Pero bueno, digamos, eso es un formalismo y bueno, ok. Pero yo pregunto, ¿es lo mismo ir por la calle caminando, encontrarse unos billetes falsos, encontrar sustancias estupefacientes e interceptar una llamada telefónica? Ni siquiera en el sistema procesal de los Estados Unidos o en Puerto Rico, la teoría del plain view ha servido para legalizar interceptaciones telefónicas, porque la lógica no es igual. No es yo estaba por la calle oyendo llamadas y de repente oí esta llamada. Eso no ocurre así. Fue un trasplante legal que no corresponde y que, digamos, permitió legalizar unas interceptaciones que claramente contravienen todas las garantías de todos los ciudadanos. En cuanto al tema de los testigos, también llama la atención la forma en cómo la jueza Andra Heredia prácticamente desecha toda posibilidad de la defensa de poder darle validez, credibilidad y hacer posible que uno de los testigos a favor del expresidente Uribe sirva en alguna de esas 1114 páginas, porque no se ve. Ella simplemente pareciera que los coge a todos, los rechaza, eh, además con calificativos, y dice que, pues que eso no vale. Eh, pero ¿por qué no haberle dado valor a tantos testimonios? Por ejemplo, el caso del papá de Juan Guillermo Monsalve y su hermano, que dijeron claramente que a ellos les estaban ofreciendo dinero para poder testificar o mantener un testimonio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, en efecto, buena parte de la argumentación de la defensa pasa por decir que no hubo un funcionario imparcial, o mejor, un funcionario con apariencia de imparcialidad. Y una evidencia de que no hubo apariencia de imparcialidad es no solo todo lo que se dijo, cómo se dijo, tan, digamos, poco habitual en este tipo de trámites, sino lo que tú dices, esto es, ¿cómo es posible que desfilaron varios testigos de la defensa y no le cree a ninguno? Y es que es válido que no le crea a ninguno, puede ser, pero es que muchos de ellos lo que hacían era minar, desestimar la credibilidad del testigo Monsalve, a quien no solo se le cree, sino que se hacen todo tipo de alusiones prácticamente a elevarnos al nivel de prócer o de mártir. Entonces, yo lo que veo es que esto tiene un impacto en que se le haya dado credibilidad a ese testigo y ni a uno solo de los testigos de la defensa se le dio ninguna credibilidad. Entonces yo de alguna forma veo que ellos apuntan a que esta es una materialización, una demostración de la ausencia de esa imparcialidad. La Procuraduría presentó sus argumentos en los que pues, le haya la razón al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Alguna razón distinta a la que la misma defensa está alegando? Que Sí, usted haya correcto. visto. Sí. Correcto. Digamos que el recurso que interpone el procurador delegado no ataca, y es entendible que no lo haga, digamos que no se va de frente contra el punto de la apariencia de imparcialidad. Es lógico, ese procurador está en esto todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues él seguramente no quiere meterse en un aspecto que es delicado y es hasta qué punto hubo un juez imparcial. Pero por el contrario, lo que él aduce es más bien que las pruebas que se tenían dentro de la actuación no eran suficientes para llevar a un grado de convicción como el que se exige en Colombia, más allá de toda duda razonable. ¿Y eso qué significa? En los Estados Unidos se ha dicho que hay un estándar de convicción que supera ese más allá de toda duda razonable cuando el funcionario judicial puede dormir tranquilo con la decisión. ¿Hasta qué punto un funcionario judicial puede dormir tranquilo con una condena como esta, sustentada en unos testimonios que son bastante poco creíbles y demás? Entonces, creo que el enfoque de la Procuraduría es ese. No se alcanzó el estándar de conocimiento requerido. Y por último, el tema que se repite de la judicatura, donde le quitan al tribunal, a los tres magistrados que tendrán el encargo de resolver el asunto de la impugnación,
toda carga que tengan anterior, todos negocios que estén sustanciando, que estén trabajando. Eso es algo que es recurrente en el sistema penal colombiano. Hablo del sistema penal porque yo, la verdad, doctor Bernate, jamás he escuchado que le quiten la carga a un despacho para que se sitúe solamente a trabajar uno. Bueno, en Colombia, digamos que hay unos antecedentes, pero vas a ver que son muy diferentes. El primer caso se llama el caso Foncolpuertos, donde el juzgado 16 penal del circuito y un despacho del tribunal solamente atienden Foncolpuertos. Pero es que te estoy hablando de centenares de procesos que estaban prescribiendo en un escándalo muy delicado. Entonces, ese juzgado solo tramita múltiples asuntos de Foncolpuertos. En el proceso de Interbolsa también se liberó la carga del juzgado porque iba a prescribir y porque eran varias personas procesadas. Pero en Colombia no hay un antecedente en el que un juzgado haya liberado su carga, es decir, las audiencias de este juzgado en tiempos del juicio del expresidente Uribe se atendían de 7 a 8 de la mañana y para poder dedicar todo el día al juicio del expresidente Uribe, algo que no tiene ningún precedente en Colombia. Pero en segundo lugar, tampoco había yo visto un caso en el que un tribunal tenga que atender una apelación y le quiten toda la carga. Eso no es usual, eso no es habitual, eso no se ve bien, porque listo, está bien, si lo van a hacer con este caso, está perfecto, pero ¿por qué no lo hacen entonces en los feminicidios, en los secuestros, en las torturas? O sea, en casos donde realmente hay una afectación significativa de los derechos humanos. Entonces, esto, la verdad, no se había visto y en mi opinión, desde mi punto de vista, no se ve bien. No es justo que la judicatura, digamos, haga una excepción para un caso, para un proceso, que le diga a un colombiano que su caso es más importante que los millones de procesos que hay en Colombia, de personas que tienen que esperar entre 10 y 15 años para tener una decisión y para este caso la judicatura se vuelque por completo para que haya una solución. Eso es inédito, es insólito y no se corresponde con una justicia seria. Es curioso porque eso tiene toda la característica de la violación de un principio constitucional, que es la igualdad de las personas ante la ley. Claro, ahí no hay igualdad, ¿no? Ahí la igualdad se sobrepasó y ya quedó en que tienen mejor derecho o las víctimas, en este caso las alegadas víctimas, para que revisen el caso y puedan proceder con el proceso contra el expresidente Uribe. Doctor Bernate, ¿qué viene acá? Hay mucho sobre si el proceso prescribe el 16 de octubre, si durará 5 años después ante la Corte Suprema en caso de que confirme sí, en caso de que confirme o que apelen la decisión que tome el Tribunal Superior de Bogotá. Bien, muy importante. Entonces, ahora, ya que la defensa el pasado 13 cumplió con esa carga de entregar ese documento, ahora el juzgado le dará 3 días a las partes, es decir, fiscalía y víctimas, para que se pronuncien sobre esas dos apelaciones. Una vez arma ese paquete, de aquí a 8 días, ya envía todo el expediente al tribunal, es decir, estamos hablando del 21 o 22 de agosto. El tribunal recibe el asunto, ya sabemos que es el magistrado Manuel Merchán, va a conformar la sala con 2 magistrados más y una vez haga ello, presenta una ponencia, es decir, un borrador de lo que él cree debe ser la decisión, lo socializa con sus compañeros y sus compañeros deciden si la avalan o no. Entonces, de aquí a la primera quincena de octubre, el tribunal dará a conocer el fallo de segunda instancia. Posibilidades de que prescriba, ninguna, ninguna. En un caso ordinario, el tribunal no deja que los procesos prescriban, menos en este asunto, donde de hecho se le ha liberado la carga. Entonces, eso no va a ocurrir. En la primera quincena de octubre produce el fallo y una vez se produce el fallo, se cierra el debate sobre la prescripción, viene la posibilidad de impugnar el fallo a través del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia y efectivamente este altísimo tribunal tiene 5 años para fallar este asunto, lo cual es altamente probable. Entonces, a esto todavía le falta el tribunal y le falta la Corte Suprema de Justicia. Respecto, y perdóneme que se me había quedado en el tintero, pero no la puedo dejar por fuera. Respecto a las solicitudes reiteradas que se ha hecho para que el presidente Uribe recobre la libertad, en la medida en que siempre compareció al juicio, en que nunca ha pretendido escapar del país ni de su obligación con la justicia, ¿habrá oportunidad procesal para que el tribunal tome decisión respecto a esa prisión domiciliaria que tiene ahora mismo el presidente Uribe?
Pues es que es absurdo lo que está ocurriendo. Ayer estuvimos viendo por estos medios el anuncio del sentido del fallo condenatorio contra el general Rodolfo Palomino y la Corte Suprema de Justicia. Lo que señala es que el señor siempre estuvo en las audiencias y que pueda defenderse en libertad. Es increíble que el juzgado haya desconocido todo ese precedente y haya ordenado la detención del expresidente Uribe. Hay dos escenarios donde el tribunal se va a pronunciar. El primero, cuando falle la acción de tutela que está en trámite, que tiene que ver con este mismo asunto, ahí se va a pronunciar en cuestión de los próximos días. Y en cualquier caso, una parte importante de este recurso también tiene que ver con que el expresidente se pueda defender en libertad mientras se tramita el recurso extraordinario de casación. De manera que sí, al tribunal todavía le quedan los escenarios para pronunciarse sobre esta detención que sin lugar a dudas no es lo que corresponde frente a lo que hacemos todos los días en los juzgados de Colombia, pero segundo, también sobre el monto de una sanción que es abiertamente desproporcionada, que excede incluso lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación. De manera que todos esos aspectos igualmente van a ser analizados por el tribunal, sí. Doctor Francisco Bernate, encantados de haberlo tenido aquí en La Hora de la Verdad. Gracias por ayudarnos a hacer claridad en lo que viene en este proceso contra el expresidente Uribe. Dumar, por favor, el agradecido soy yo. De verdad que muchísimas gracias. Estoy muy honrado de estar acá y gracias a todas las personas que nos acompañan o que nos van a ver más adelante. Muchísimas gracias. Cuenten siempre con un servidor.